presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Y Lenovo, para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. Una computadora por niño. El objetivo con el que nació Ceibal hace más de 17 años también implica una enorme generación de basura, y basura difícil de manejar. Entre las unidades rotas y el recambio por computadoras más modernas, desde el minuto cero en que nació este Centro de Innovación Educativa, la gestión de residuos apareció como desafío. No lo hacen nada mal, si bien sus dispositivos, las ceibalitas, suponen el 1% de los aparatos eléctricos y electrónicos que se importan en nuestro país, Ceibal es responsable del 14% de los residuos de este tipo que se procesan formalmente en Uruguay. En los últimos 3 años logró recolectar 63% de los residuos generados y revalorizar 75% de lo que se envió a tratamiento, porcentajes elevados en el rubro. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace Ceibal en materia de reciclaje que lo pone a la vanguardia? ¿Es un modelo replicable? ¿Qué falta por hacer? Bueno, en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación vamos a conocer más al respecto de este tema con el ingeniero Ignacio Grundel, que es gerente de planificación, abastecimiento y distribución de Ceibal. Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación y por el rato para conversar de este tema. Es un poco como hablar, decíamos fuera de micrófonos, del backstage de Ceibal. Exacto, backstage, back office, o todo, como querramos llamarlo, pero capaz que es un área menos conocida de Ceibal. Ahí está, porque vos tenés como tarea supervisar todo como gerente de distribución y planificación y abastecimiento, todo lo que pasa justamente por atrás de esa entrega de la computadora. Exacto. Te propongo, a ver, miremos, o por lo menos para tener algunos puntos en consideración. Estamos hablando muchas veces de las famosas ceibalitas, pero claro, tenemos muchos componentes dentro de ese material electrónico y de distintas cosas, ¿no? Estamos hablando de cobre, de aluminio, de plástico, de silicio. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Sí, a nivel de materiales, un dispositivo electrónico como que son los que hoy estamos distribuyendo y entregando, tienen una enorme cantidad de materiales. Te diría que el 50% aproximadamente podría ser plástico, y después hay una distribución en distintos metales, como puede ser cobre, aluminio, hierro, están las plaquetas electrónicas, están las baterías, hay una enorme cantidad de productos químicos, algunos más o menos peligrosos y algunos más o menos manejables, y el desafío de Ceibal es eso, es valorizar la máxima cantidad posible de elementos de lo que hace un dispositivo. Pongamos en números para tener presentes, más o menos, en el caso de Ceibal, ¿qué volumen de dispositivos se entregan por año aproximadamente? Hoy estamos entre 150 y 180 mil dispositivos nuevos que ingresan, lo que nosotros llamamos al parque, que ingresan al territorio por año, en un parque que hoy está compuesto por aproximadamente entre 600 y 650 mil dispositivos activos. Bien. Hoy Ceibal se encarga se asegura de que esos 600 y poco mil de dispositivos estén perfectamente en estado, funcionando, y que cada niño o cada docente o cada beneficiario lo tenga disponible. Pero por año ingresan esa cantidad, entre 150 y 180 mil dispositivos, que uno y en el común denominador del uruguayo le llama la ceibalita, porque obviamente tuvo un impacto desde el 2007-2008 claro, muy grande en el país. Pero hoy ya tenemos que hablar de distintos tipos. Hoy deberíamos además, ¿no? hablar de tablet y laptops, porque entregamos también y de distintos tipos de laptops. Hoy tenemos como una gama de dispositivos bastante amplia. Nosotros le llamamos dispositivos electrónicos. Claro, estaba repasando eso, ¿no? Al niño se le da una tablet en primero de escuela que puede cambiar después por una laptop en tercero, ¿no? Exacto. Y después en séptimo, o sea, lo que antes era primero de liceo, se le da la opción de recambiarla por una nueva. Exacto. Más o menos es eso lo que... Ese es el camino de los dispositivos en las manos de los beneficiarios o estudiantes. En los primeros 2 años de su primaria utiliza una tablet por un tema de adecuación del dispositivo a la edad y a la madurez del niño, y luego en tercero de escuela sí se le da su primer laptop, que la utiliza teóricamente durante el resto de su educación primaria,
Y en séptimo o primera educación básica se le entrega una nueva laptop que usa por el resto de su educación media. Me quedé pensando, hablábamos fuera de micrófono también, de que ya llevan más de, en total, desde la historia, desde que comenzó Ceibal, más de 3 millones de laptops o aparatos electrónicos, dispositivos entregados, ¿no? Exacto, ese fue un número mágico de este año, del 2024. Digo, para que piense también en ese backstage que decimos, ¿no? Que vos has tenido que gestionar. Exacto, esa acumulación que llevó del día 1, la primera Ceibal entregada en una escuela en Cardal, hasta los dispositivos que entregamos durante el 2024. Si uno contara todos los dispositivos y fuera sumando, claro, el número 3 millones fue cruzado durante el 2024. Dijiste ahora, los que están actualmente en uso son unos 660.000 aproximadamente, ¿no? Y eso supone, a ver si tengo bien los números, en toneladas de residuo por año, 188 toneladas. Sí, si contamos cargadores y baterías. En generación de residuos, estamos hablando de unas 150 toneladas que nosotros recogemos del territorio por año, que lamentablemente no es el total de las que ingresamos, porque nuestro desafío es ese, ¿no? Es todo lo que ingresamos, recogerlo, no en el mismo año, por supuesto. O sea, tener un equilibrio entre las toneladas que Ceibal por año ingresa al país y las pone en manos de sus beneficiarios, y las toneladas que logra recoger y procesar para después valorizar. Ahí está, ahora vamos a hablar de ese camino, me interesa, pero esto cuando decimos 188 toneladas de residuo por año, es esa que no se puede reaprovechar, no se puede reutilizar ni reciclar. Exacto, es la que esa es la que va a reciclaje, y de esa cantidad es la que vamos a recuperar entre el 75 y el 80%. Perfecto. O sea, es muy, muy poquito lo que queda por fuera. Que quedan por fuera y que no tienen ningún valor. Bien. Es muy poquito. Veía, ustedes tienen en cuenta varias cosas dentro de, por ejemplo, la distribución y la logística que implica, ¿no? Pero uno es en la previa, ¿no? Cuando van a hacer directamente la importación de esos equipos. Uh-huh. Sobre todo pensando en la vida útil. Ahí se juega un paso importante en lo que tiene que ver con después qué es lo que se va a poder hacer con esa gestión de residuos. Es tal cual, es así. Nosotros le llamamos una cadena de suministro circular. Eso significa que la cadena de suministro tiene determinados pasos, pilares. El primero, te diría que es antes de la importación, es el diseño. Uh-huh. El diseño viene previo a la importación. Ahí nosotros tenemos un diálogo, bueno, primero tenemos licitaciones donde elegimos a nuestros proveedores de forma transparente y de forma que asegurar una compra eficiente para el bien uso de los recursos que tenemos. Y después de que elegimos a los proveedores, hay un ida y vuelta en el diseño con ellos, extremadamente alto, te diría diario. Se conversa especialmente para que se adecue a lo que ustedes entienden que tienen que tener. Y a diario. Y además con el desafío de que los proveedores están mayoritariamente en China y Taiwán, y nos obliga a conversar entre las 9 y las 11 de la noche o antes de las 10 de la mañana, porque tenemos las 11 horas de diferencia con ellos hoy. Pero ese diálogo es diario, y obviamente los mails y el intercambio de información. ¿Qué aspectos del diseño así dirías que hay que tener en cuenta? Porque pienso en el uso que hace un niño, por ejemplo, por más que tenga incorporado que tiene que cuidar su tablet o su laptop, la mochila puede volar, la mochila, se le puede caer agua del termito, no sé. Altamente probable que una mochila con una laptop o con una tablet funcione como arco de fútbol en una escuela. Hasta eso lo tienen previsto. Es altamente probable que una pelota pegue el palo. Entonces es lógico que las computadoras tienen que resistir determinados impactos. O, por ejemplo, se le exige a los dispositivos que logran resistir una caída de 90 centímetros de altura. ¿Por qué? Y porque de un escritorio, de una mesa de un niño, se va a caer un dispositivo al piso. Y si ese dispositivo se cae y se rompe instantáneamente, es un problema. Entonces, te diría que ahí hay dos combinaciones en el diseño claves. Una son aquellas especificaciones que hacen a que el niño le dure más el equipo, extienda su vida útil, no sé, te diría hasta en el ángulo con que la pantalla se abre. Si el ángulo es muy chico, y un niño de tercero o cuarto de escuela, cuando abra abruptamente su computadora, va a quebrar la bisagra. Hasta eso hay que tener en cuenta. Claro. O de qué color son los conectores de los laterales. Porque no es decir, si el cargador es de tipo barril, que es parecido al cargador de un auricular, y el niño va a poner el cargador en el del auricular, el del barril, y el auricular le va a intentar poner en el del cargador, y va a romper los conectores, o va a romper el auricular,
o le exigimos a los proveedores que los ponga uno a la izquierda y uno a la derecha, porque el niño sabe si a la izquierda va al auricular Claro. o eso no se equivoca. Y así te diría que resista un vaso de agua al teclado, o que resista determinados rayado la pantalla, porque un niño va a ir con el lápiz a rayar la pantalla. Entonces, ese tipo de especificaciones que hacen a que dure más en función de lo que definís es clave. Y después le hacen, además, una vez que eso ya está conversado, que hicieron la importación, hacen muchas pruebas, ¿no? Sí. O sea, antes de largarlas al mercado, digamos, a entregársela a cada uno de los niños. Te diría que hay dos tipos de pruebas. Hay una prueba previa que es, nosotros recibimos de muchos proveedores, muestras, muchos modelos. Claro. Y ahí hacemos más de 70 pruebas con distintos tipos de tecnología para comparar y para calificar y para hacer para que nos ayude a determinar el mejor diseño y las mejores especificaciones. Incluso las pruebas que hacemos no solo son pruebas de uso, también hacemos pruebas de reparabilidad. O sea, qué máquina se repara, se desarma más rápido, se desarma mejor, o la pantalla se desprende mejor del plástico para que no se rompa el día que quieras cambiar una pantalla. O sea, ese tipo de chequeos, o dónde están ubicados los tornillos para ver si es más rápido desarmar o no, o les exigimos a los proveedores determinadas ubicaciones. Si yo quiero cambiar el teclado, pero no quiero cambiar la placa madre, tengo que poder hacerlo rápido y no puedo tener 15 tornillos en lugares distintos porque no puedo demorar en cambiar un teclado. Entonces, también adentro de la computadora o de la tablet que uno no ve, hay un montón de pienso y de tecnología para maximizar la vida útil. Es interesante eso que decís, porque va un poco, o sea, estamos muy acostumbrados hoy en día también al use y tire, ¿no? Incluso con los dispositivos electrónicos. El precio más bajo hace que, bueno, digamos, se me rompió, ya está, pero no lo voy a reparar, ¿no? Ustedes van en contra de eso. Ahí está, en las antípodas de nuestro desafío, claro, que es use y jamás tire. Ese te diría que es porque ni siquiera cuando se te rompa quiero que lo tires. Bueno, ahí está, porque debe ser el típico caso, se le rompe al niño el tablet o la laptop y bueno, espera la otra. No. Sí, no va a pasar. No va a pasar eso. Además de ese control previo que ustedes hacen para prolongar su vida, después, ¿cómo es la cadena? A ver, si a mí se me rompe el dispositivo electrónico. Ahí Ceibal, obviamente, juega un partido importante en que el niño rápidamente, perfectamente puede pasar que de forma no intencional se rompa un equipo, se caiga. Si pese a todos esos controles que dijiste. O una pelea de niños con lápices termina con un lápiz incrustado en una pantalla, y ese tipo de cosas pueden pasar y las vemos. Bueno, eso pasa. Cuando eso pasa, el tiro al arco se excede de exacto, la pelota fue muy fuerte. Entonces ahí tenemos a nivel país, que eso es lo otro interesante de Ceibal, que tiene exactamente las mismas soluciones y prestaciones en cualquier departamento, los 19 departamentos del país, es que tenemos centros de reparación en los 19 departamentos. Entonces, tenemos 24 centros de reparación distribuidos entre los 19 departamentos, que cualquier beneficiario con una computadora de Ceibal o con una tablet, laptop de Ceibal, puede ir y se la pueden reparar, obviamente de forma gratuita. Tiene que ir al centro de reparación, no es en su propia escuela que ese es otro camino. Ah, bien. Ese es otro. El primero es, yo sé que en la ciudad de Salto hay un centro de reparación, sé dónde está, lo conozco, está cerca de casa, llevo mi dispositivo y sé que me lo van a reparar, y Ceibal le promete, te lo reparo en menos de 3 días. Porque eso es clave, eso para ustedes es clave, sepa que lo va a recuperar en breve. Es clave, primero para generar la confianza de que lo puede llevar y se lo van a reparar y de que rápidamente lo va a poder usar de vuelta. Y después que tenga a nivel de geografía algún lugar adecuado en todo el país para llevarlo. No cubrimos todas las ciudades donde hay centros educativos del país. Entonces también hay niños que pueden usar el correo uruguayo, donde en cualquier centro donde haya un correo uruguayo funciona como un centro de reparación a distancia. El niño deja en el correo su dispositivo, el correo se encarga de traerlo a Montevideo, tenemos un taller en Montevideo que repara todos los dispositivos que trae el correo y lo devuelve al mismo lugar, y le avisamos al niño, mira que llegó a tu correo, lo tenés para ir a levantar. O sea, eso funciona como centros de reparación en el país y extiende las posibilidades de que tienen los beneficiarios de rápidamente tener una solución. Y hay un tercer camino que es el de los centros móviles, que me mencionabas tú. Ahí va.
A Ese ver. también existe. Ese también es como un centro de reparación móvil que va visitando los distintos centros educativos. Exacto. Ese lo tenemos a nivel de primaria. Porque hasta ahora lo que me dijiste, configurado. perdona Ignacio, es, o sea, la familia se tiene que hacer cargo de llevarlo o al centro de reparación o depositarlo en el correo para que se lo traigan de vuelta a ese mismo punto. Exacto. Pero después está esto otro en los propios centros. Exacto. Funciona en muchos centros de determinada cantidad de niños y determinados. Funciona principalmente en primaria porque es donde asumimos que en realidad el movimiento de ese dispositivo, cuando se rompe, lo obligamos al padre o a la madre, que a veces no puede o no tiene cómo llevar. Entonces, en educación media el niño ya es hasta más, o el adolescente ya es hasta más independiente. Claro. Y si está en una ciudad ya se mueve solo, capaz que a llevarlo al centro de reparación. Pero un niño de tercero de escuela no lo va a hacer. Depende de un padre, una madre o un familiar que se encargue. Entonces, para ese nivel de educación primaria tenemos centros móviles que recorren con un recorrido fijo y el niño sabe, mira, en mi escuela un martes cada 15 días viene Ceibal a reparar dispositivos y se lo reparan en un taller móvil. El propia camioneta funciona de taller, va con repuestos, va con personal técnico y le reparan en el momento, o sea, le cambian reparaciones relativamente sencillas. Claro. Si está destruida se la van a tener que llevar, pero si es cambiar una placa madre, un teclado, una pantalla, una memoria, un conector, que son cosas que los técnicos están acostumbrados a hacer, se hace en el momento y se le entrega en el momento. Bien, perfecto. Ahí en ese caso es la reparación, o sea, si vamos al triple impacto, a todas esas R's, esa etapa, esa cadena. Ahora, ¿qué pasa cuando esa computadora ya está, ya la entrego porque cumplió su vida útil o por lo menos porque me viene otra nueva, ¿no? ¿Cuánto de eso o qué pasa después? Contanos Sí, cuando un dispositivo cualquiera ya no tiene uso, porque el niño lo devolvió y por lo tanto ya vuelve a ser igual, o porque determinadas roturas hacen que no valga la pena, determinada cantidad de roturas hacen que no valga la pena la reparación, ahí lo que hace Ceibal es dispositivo por dispositivo, uno a uno, no importa qué cantidad sean, se encarga de lo que nosotros llamamos desguazar, que sería desarmarlo, y separar todos los componentes que aún tengan posibilidad de ser usados. Entonces, si un niño entregó una computadora porque egresó de sexto de primaria, claro, y recibimos la laptop y tiene la pantalla rayada, esa pantalla no se va a poder usar en otro laptop, claro, pero sí le vamos a separar la carcasa de plástico, la memoria, el teclado, la motherboard, y se van a separar elemento por elemento y se guardan de forma individual, por modelo. Tenemos, claro, 17, 18 años y Uruguay es tomador de tecnología, no es que eligimos la famosa laptop verde Ceibalita, y duró unos años. Después hoy hay tablets y laptops que se parecen a las que todos conocemos, porque bueno, la tecnología fue cambiando y hoy tenemos más de 30 modelos distintos activos, cada uno con sus repuestos, con sus particularidades. Entonces nos aseguramos de guardar todos los componentes individuales que pueden ser usados antes incluso de llevar al gestor de residuos. Ahí está, esto que me estás contando, esto que ustedes desguazan, como decíamos, ¿no? Y separan, clasifican, ¿no? El plástico por ahí o la tapita y demás. Todo es para, en general lo utilizan que los propios talleres de Ceibal. Exacto. Viene una computadora, viene con el teclado roto, viene con el modelo X, tengo en mi stock teclados usados y sanos, voy a usar ese. Antes de, por supuesto que también compramos repuestos para reparar. Pero cuando uno mira toda la película y mira en números, que a veces es lindo poner números, o uno se imagina, nosotros reparamos unas 380.000 dispositivos por año. Todos esa suma de centros de reparación y usan más de 400.000 repuestos distintos en esas reparaciones. Es más, cada vez que vienen uno coma algo repuestos le cambian. Algunos le cambian uno, algunos le cambian dos elementos que tengan roto, pero más o menos recambiamos 400.000 repuestos por año. Y el 40% de esos recambios, que si haces la cuenta te da 160.000, son repuestos que provienen de nuestro propio reuso. O sea, hay un 40% de repuestos que los que fueron reusados, reutilizados. Y eso genera dos ahorros enormes. Uno es un ahorro en dinero para el Estado uruguayo, porque en definitiva son repuestos que no compramos, porque circularon dentro de esa cadena de suministros. Y lo otro es, evitamos ingresar al país toneladas de elementos electrónicos que a la larga van a ser
residuos electrónicos, que hasta las tenemos cuantificadas. En el 2023 la cuantificamos en que evitamos entrar 13 toneladas. Y bueno, por reusar repuestos individuales, Uruguay evitó 13.000 kilos de ingreso al país de un elemento electrónico que a la larga va a ser un residuo. Docentes, no se pierdan el evento gratuito sobre aprendizaje temprano de matemática con expertos nacionales e internacionales. Será el sábado 9 de noviembre. Reserven su lugar en fundaciontelefónica.uy, una iniciativa de Fundación Telefónica Movistar y la Sociedad Uruguaya de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Bueno, hasta ahí entonces tenemos buena parte de la película, digamos, detrás de escena, ¿no? Hasta ahí llegamos a ese 40 y pico % de piezas que logran ser reutilizables. Si te parece, Ignacio, enseguida me contás a ver qué pasa con el resto, eso que no se logra reutilizar, qué pasa, cómo se hace ese tratamiento, esa gestión de esos residuos, y también te planteo algunas preguntas de los oyentes que nos llegan al respecto. Dale. Enseguida seguimos conversando con Ignacio Grundel, que es gerente de planificación, abastecimiento y distribución del Plan Ceibal, a propósito de cómo maneja Ceibal los residuos electrónicos que generan los dispositivos que actualmente otorga. ¿Cómo maneja Ceibal los residuos electrónicos que generan con sus dispositivos? ¿Cuánto se recupera? ¿Cuánto se recicla? ¿Qué pasa con lo que no se puede reutilizar? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Ignacio Grundel, gerente de planificación de Ceibal. Tengo mensajes, Ignacio, ahora te lo traslado, pero bien, nos quedamos en una etapa del proceso que tiene que ver con lo que ustedes hacen, digamos, para atrás, puertas adentro, y es ese 40%, me decías, de reutilización, que logran reutilizar. ¿Qué pasa? Es una cifra, un porcentaje alto, ¿no? Se supone. Alto, sí. ¿A cuánto más se puede llegar en reutilización? Bueno, ahí depende mucho de la compatibilidad entre los modelos que año tras año vamos ingresando. Bueno, y a veces es difícil, claro, para Uruguay exigirle a un proveedor asiático, mira, necesito que este modelo me lo cubras por 5 años. A veces logramos que algunos componentes sí puedan ser compatibles. Hasta ahí sí llegamos, y tenemos, por ejemplo, hoy algunos laptops que hace 3, 4, 5 años, por ejemplo, la pantalla es la misma, aunque cambie el plástico, aunque cambie el teclado, y ese tipo de cosas hacen a ese diálogo con los proveedores, insumo a insumo, artículo a artículo, día a día, hacen que podamos después, a la hora de reparar, tener repuestos que sean compatibles. Claro. Si todos los años cambias todo, es muy difícil. Más allá de eso, de que apuestan y hacen una apuesta fuerte a eso, a esa reutilización, hay algunas partes, algún componente que, por esto mismo que decís, ¿no? Hasta el cambio tecnológico es imposible reutilizar, no tiene sentido ni que lo guarden ustedes. O porque quedó absolutamente obsoleto tecnológicamente, claro, o porque está absolutamente roto y no tiene posibilidad de reparación y reuso. Eso pasa. ¿Y ahí cómo sigue la cadena? Y bueno, ahí te diría que hay un número bastante increíble que creo que a cualquiera de la audiencia, a cualquiera le podría llamar la atención. Ceibal hoy está recogiendo el 60% de los kilos o las toneladas que ingresa por año al territorio. O sea, nosotros llevamos a nuestro gestor de residuos, después de todo eso que hablamos, que recuperamos y reutilizamos, y llevamos el 60% de lo que ingresamos. ¿Por qué repito el 60%? Porque uno puede compararlo, y ahí sí, cuando uno lo compara con otros, puede entender la magnitud que tiene eso. Latinoamérica y Uruguay están en torno de 3% de recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Latinoamérica entera. Que somos en Latinoamérica, Uruguay está en la media, está más o menos en el entorno de Latinoamérica, no se despega y está en la media. Pero Estados Unidos o el primer mundo están en el entorno de 30 a 40% de recuperación de lo que ingresa al mercado, de lo que logra recoger, y ese sí es el primer mundo.
Ceibal hoy está en el 60%. Entonces, eso es lo que te da la pauta de la cadena de suministros totalmente diferente a otras. Claramente, tenemos un recambio que nos favorece maximizar esa recuperación, pero también hay un montón de logística inversa ya aprendida para recoger eso. Así que ese 60% es un número ya extremadamente elevado y te diría de clase mundial en cuanto a lo que y eso es lo que el gestor de residuos recibe y empieza su trabajo, que es el de separar pieza a pieza para lograr ir de un dispositivo que tiene una combinación de elementos a elementos individuales que puedan ser comercializados y puedan ser ingresados en nuevos circuitos productivos o circuitos industriales comercializados de forma individual. Ingresa el gestor una tablet rota y sale cobre, aluminio, plástico, y ese porcentaje también es importante. ¿Cuánto logra un gestor de residuos recuperar de lo que entra? Eso también es un número importante. ¿Eso ustedes lo miden también? Eso se mide porque se mide exactamente, se pesan en una balanza los kilos que entran diariamente y se pesa todo lo que exporta o sale hacia otros sistemas productivos, y hoy estamos entre el 75 y el 80% de esa palabra en la jerga interna es valorización. Nosotros valorizamos entre el 75 y el 80% de los residuos. ¿Cómo es en términos operativos? Ustedes trabajan con Verba, ¿no? Exacto, es un gestor nacional, local, con un expertise muy alto en este tipo de tratamientos, que es Verba, y ellos son expertos en esto, en agarrar residuos electrónicos y transformarlos en materiales valorizables. Y ahí ustedes, como proveedor, digamos, en este caso, ustedes llevan el material y tienen que pagarle por ese descarte, o tienen también ganancias por justamente lo que se logra recuperar de eso, porque Verba después lo puede exportar, por ejemplo. Hoy es una pregunta que tiene distintas en distintos negocios tiene distintas, esa ecuación puede ser positiva o negativa dependiendo del negocio. Hoy el mundo de los residuos es un mundo del tratamiento de residuos que está creciendo mucho. Hoy esa ecuación da que Ceibal está pagando para que se gestionen adecuadamente. Claramente la contraparte es no pagamos todo lo que deberíamos pagar, porque hay una parte que el proveedor recupera y digamos descuenta de esa cuenta, porque él tiene sus costos para procesar esos residuos y a su vez tiene sus ingresos para comercializarlos. Esa ecuación hoy da, pero es una ecuación que también va cambiando y que en el futuro seguramente vaya cambiando, porque en la medida que uno maximice la valorización, también hay un beneficio para el que entrega ese residuo que tiene que ser recibido. Entonces es una ecuación dinámica. Hoy Ceibal está pagando para que se puedan valorizar sus residuos. Me quedé con un punto. No mencionamos, lo comentamos al principio, pero las baterías. Las baterías de ese camino y de esa trayectoria, Ignacio, que describiste, que pasa con la batería en particular, tiene su propio andamiaje, digamos, su propia situación. Sí, ahí estábamos llegando casi solo, porque yo te decía el 75-80% valorizamos, y capaz que me podría alguien preguntar cuál es el otro 20 o 25%, ¿qué? Y ahí les diría mayoritariamente baterías. El día que Ceibal valorice las baterías, la valorización de sus residuos va a ser capaz que más cercana al 95%, 98%. Por lo tanto, el gap que tenemos hoy es lograr valorizar baterías. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hoy Uruguay todavía no está preparado para procesar las baterías de litio, las baterías que surgen de nuestros dispositivos, y no tiene una solución hoy. Sí está en caminos y sí hace años que Uruguay está trabajando en lograr, porque no solo Ceibal, ¿no? Entre otras cosas por el tema de los vehículos eléctricos, por supuesto, hay toda una movilidad eléctrica promovida que va a seguir claramente en que capaz aumento. Que hoy son vehículos nuevos que no pensamos en esa cuando el final de su vida, pero después va a llegar. Lo que sí hizo Ceibal fue acopiar y guardar
durante 18 años baterías. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. ¿Y qué pasa con esas baterías? Hoy es lo que se llama un pasivo ambiental, o sea, es un material que tenemos acopiado, guardado, acondicionado correctamente, o sea, las descargamos, las acopiamos en un lugar adecuado, bajo techo, con determinadas condiciones de seguridad, y estamos esperando esa solución para poder valorizarlas, que seguro se va a dar, es un tema de tiempo, porque tienen un valor, incluso las baterías tienen elementos químicos que tienen su valor comercial, litio, cadmio y otros materiales, cobalto, que pueden ser valorizados. Por lo tanto, en el corto mediano plazo se debería dar un procesamiento de esas baterías. Bien, así que por ahora están ahí como en un gran depósito. Sí, con, te digo, unas 180 toneladas acopiadas. Y bueno, pero sabemos que es de corto plazo. Hoy sí sabemos que es de corto plazo. Claro, porque además es eso que señalás, ¿no? El país, o sea, está buscando alternativas para gestionar esto de las baterías de litio de forma más global y claramente va a ser, o sea, cuando el mercado de los vehículos de los vehículos eléctricos, por ejemplo, esté más desarrollado, esto va a ser mínimo lo de Ceibal en relación a la batería de un auto, ¿no? Imagínate comparar una batería y una batería, no tengo el dato, pero la batería de un auto capaz que pesa, no sé, 300 kilos, y una batería de una laptop pesa 300 gramos. Claro. Entonces, el desafío para Uruguay va a ser procesar todo. Claramente, la generación de baterías de los dispositivos electrónicos en cuanto a kilos va a ser menor, pero la solución es la misma. Y el peligro ambiental es el mismo y el cuidado tiene que ser necesariamente el mismo. Pero entonces ahí ustedes no tienen mucho para hacer todavía, o sea, están a la espera de una solución más global, o sea, de parte de Ceibal, lo que tiene que ver con cuánto seguir recuperando, hasta ahí. Bueno, sí, o sea, tenemos para hacer. Lo primero es asegurarnos que se separen y que se acopien y que se descarguen por un tema de seguridad. Claro, eso es un desafío. Y eso es una responsabilidad de Ceibal, que sus baterías estén correctamente copiadas. Y la otra es promover, buscar, conversar con actores locales y hasta internacionales para ir viendo, y ya lo hemos hecho, y ya han aparecido algunos actores que obviamente les interesa el procesamiento de baterías de litio, que van a tener que ir por el camino, obviamente, de todas las autorizaciones ambientales, locales, nacionales. Ese camino se va a dar, pero Ceibal está ya hablando con esos actores. Eso se podría concretarse en exportaciones. Por ejemplo, es un camino a veces difícil, porque la batería es considerada dentro del transporte internacional como un material peligroso, porque lo es, porque puede incendiarse, puede explotar o puede tener peligros básicamente de incendio. Entonces las navieras no es tan fácil transportar material peligroso potencialmente inflamable en una naviera. Entonces ese camino existe, pero es muy engorroso. Y además para Uruguay sería muy bueno tener una solución local, generar empleo, generar soluciones, generar una industria que pueda ser capaz de procesar baterías de litio. Sería una magnífica solución para el país. Tengo varios mensajes, a ver. Voy por. Porque ahora me llegaron varios más. Empiezo por orden. Magdalena dice: soy profesora jubilada, tengo una ceibalita que no funciona. La llevé una vez a arreglar un lugar en Parque Valle y siguió sin funcionar. Quiero devolverla para que aprovechen sus piezas. ¿A dónde la llevo?, pregunta Magdalena. Bien, esa pregunta es buenísima para Magdalena y para muchísimos más que estamos completamente seguros que guardaron con mucho cariño su ceibalita o su dispositivo de Ceibal en su casa. Mi propuesta, mi recomendación para todos aquellos que o la quieren devolver o hasta ahora no saben qué hacer, es que entren a la página web de Ceibal, que es ceibal.edu.uy. Ahí claramente y de forma fácil van a ver en qué centros se pueden devolver dispositivos. Bien. Básicamente en todos los centros de reparación del país son las direcciones a donde fácilmente se puede ir y devolver dispositivos, y ese sería el primer camino lógico y el adecuado. Y el adecuado. Bien, averiguar dónde están los centros de reparaciones. Exacto. Entonces para devolverla y dejarla ahí. Un tema delicado que ahí siempre aparece: ¿qué pasa con la información que uno generó en esa computadora, ¿no?, en ese dispositivo? Porque siempre lo que a uno más le
le preocupa que esa información después no efectivamente sea destruida o no se utilice para otros fines, ¿no? Sí, ese también es otro desafío para Ceibal. Ceibal garantiza la confidencialidad y el manejo adecuado de la información, sin dudas, y sobre todo porque como desguaza las piezas, le da un destino final a cada uno de los componentes por separado. Entonces, hoy Ceibal no hay posibilidad de que perdamos trazabilidad de cada equipo. Incluso con el número de serie, que a veces parece insignificante, pero con un código de barras que hay atrás del dispositivo, con un QR hoy que también le ponemos, sabemos exactamente la historia de cada dispositivo. Perfecto. Y eso también, o sea, pero que se queden tranquilos, no tienen que eliminar todos los archivos antes, eso no hay problema. Cuando se lleva ahí... No es necesario porque le aseguramos que esa información no va a poder ser utilizada nuevamente. Cristina pregunta, es muy importante para el ambiente y para la economía este proyecto. Felicitaciones. Quisiera saber si Ceibal genera algún ambiente de aprendizaje en torno al reciclaje mencionado. ¿Ustedes cuentan esto? O sea, los alumnos, cuando tienen su dispositivo, ¿saben esto que pasa atrás y todo lo que se puede recuperar y todo lo que hay que reutilizar y por qué tienen que cuidar entonces su propia laptop o tablet? Está buenísima esa pregunta porque ahí excede tu área, imagino. No, sí, pero de todos los desafíos que tenemos es uno de los más lindos y es cómo logramos a través de la educación que cualquier niño o cualquiera que egrese de educación media sea responsable y sepa que no va a usar más su dispositivo y lo lleve y lo entregue. Y ahí porque quedan muchas por el camino, digamos. Y sobre todo las que... Hoy estamos hablando de ese 60%, o sea que ya podemos decir que hay un 40%... Que no vuelven. Que yo te diría que ese 40% la mayoría no es que lo tiró en una volqueta o en un río, es que lo tienen en su casa como guardado. Lo que decía esta oyente, exacto, ¿no? Como lo que decía Magdalena. Es que lo tiene ahí, en la casa y no sabe qué hacer. El cariño que le tiene, no se anima a llevarlo a un lugar que no esté seguro, va a tener el correcto trato. Entonces ahí le aseguramos que los centros de reparación son el lugar adecuado. Pero con temas de sostenibilidad, que es una pata muy fuerte de Ceibal, hay todo un programa de educación en curso para justamente, nosotros tenemos... la enorme ventaja que nuestros clientes, entre comillas, los conocemos y los tenemos cerquita a todos. Claro. Entonces les llegamos mucho más rápido y hoy en la página web nuestra pueden encontrar videos para todo tipo de nivel educativo de cómo cuidar cómo limpiarla, cómo cuidarla, cómo tratarla bien, y además con planes de educación que estamos armando con el personal de Ceibal que está en territorio, para que ingresando a las aulas ingresen a hablar sobre temas de medio ambiente y economía circular, y son todas terminologías que el niño va desde primero de escuela escuchando, y es parte del desafío del área de sostenibilidad de Ceibal. Perfecto. Después hay quien manda comentarios, dice, bueno, gracias al entrevistado por la responsabilidad con la cual realiza su tarea, y supongo que para todo el equipo extensivo, cuidando los diferentes aspectos de la misma, ¿no? Creo que a muchos les sorprendió esto, todo lo que tienen en cuenta y todo lo que se cuida entonces para hacerlo de la forma más amigable también con el medio ambiente. Sí, ¿no? Es un equipo grande, es un equipo que si incluimos a todos los centros de reparación, estamos hablando de más de 200 personas, por lo tanto hay muchísima gente, porque bueno, es un volumen grande y por lo tanto tiene que haber mucha gente poniendo pienso, cabeza, manejando información, y sí, es un desafío lindo, y sobre todo el mostrar lo que pasa, detrás de escena, y que no es solo Ceibal entrega dispositivos, sino que es todo lo contrario. ¿Es un modelo exportable, digamos, para otras empresas del rubro? ¿Exportable, entre comillas, trasladable a otras empresas? Bueno, no sé si otras empresas por el tipo de... Ya que hablas de empresas, te diría que por el tipo de negocio, claro. Pero sí seguro es exportable a otros regiones del mundo, sin dudas. De hecho, tenemos una gerencia de proyección internacional que se encarga de promover las distintas ramas y actividades de Ceibal en el exterior, porque sin dudas, y hay muchas, incluso delegaciones internacionales que nos preguntan ¿cómo hacen con esto? Entonces, la exportación del modelo de cadena de suministros para este tipo de negocios, entre comillas, sin dudas es exportable. Cada país tiene su realidad, no es lo mismo distribuir en todo Uruguay que en todo Brasil. Claro. Entonces, claramente, capaz que todo Uruguay es acá decir, tenemos otras Río facilidades Grande. en ese sentido, ¿no? Claro, pero no quita que tenemos un plan nacional.
Perfecto. Ignacio Grundel, gerente de Planificación, Abastecimiento y Distribución de Ceibal, gracias, Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, placer y estoy a la orden. Cualquier cosa seguimos recibiendo preguntas y después te las trasladamos. Será un gusto, a las órdenes.